Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM y hemos llegado para acompañarte estés donde estés. Mi nombre es Daniel Kors y junto a Sandra Ruz y junto a Carmen Gabriela Gómez, a Mariano El Requesén, Tito Ramos, vamos a estar conversando con ustedes sobre todos los temas que hemos preparado durante la semana, siempre con el soporte técnico de Diego Sabela. Así que te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos los temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí escuchándonos como cada sábado, prendiditos así de la radio. Así que ya volvemos con Expresión Viva. Bien, y así, como les dije, damos inicio a Puerto Cultura con Expresión Viva, donde Sandra hoy nos va a contar o abre el espacio con una historia fascinante también, la de Isabel Rubio, la primera mujer mercedaria que ocupó un cargo de docente en la enseñanza secundaria. También otra mujer activista en su momento, un momento que no era nada fácil. Siempre digo lo mismo, a veces comparamos muchas cosas que suceden hoy y que si las vemos a través del tiempo, imagínense lo difícil que debe haber sido, no sé, a comienzos nomás del siglo XX, pero ya en el siglo XIX ocurría, mujeres también muy preocupadas por conquistar lugares que no tenían entonces y que debían hacerlo. Y bueno, lo difícil que debió haber sido, uno no, creo que no lo puede imaginar, porque lo ve con la perspectiva de hoy. Por eso está muy bueno recrear todas estas historias como hace Sandra Rush en cada programa y así ponernos un poco dentro del contexto histórico que les tocó vivir. Así que te escuchamos, Sandra. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, querida audiencia. La columna de hoy la vamos a dedicar a otra de las grandes mujeres que tuvo nuestra ciudad de Mercedes y que no solo brilló en estas tierras, sino más allá. Una mujer que con su trabajo y su entrega abrió caminos para las futuras generaciones de niñas y mujeres de nuestro país. Se trata de Isabel Rubio. Fue una mujer de vida fecunda, poseedora de fértil inteligencia y de singulares relieves, que supo permanecer largos años de pie, sonriente, fuerte y humilde a la vez, llevando siempre en los repliegues de su alma una ansia infinita de amor y bondad. Así decían de ella las páginas de Diario Acción en 1975, donde se reproducen las palabras del poeta coterráneo Elvio Prunella Alzheimer, que más adelante compartiré con ustedes. Isabel Rubio era hija de don Antonio Rubio, nacido en España y radicado en nuestro país desde los 18 años, brevemente en Montevideo y luego en los campos de Duraznito, nombre que él mismo dio al lugar para diferenciarlo de Durazno, lugar al que por error le enviaban la correspondencia. Se casó con María del Pilar Pérez, dedicándose al comercio. En mi búsqueda no pude saber si el matrimonio Rubio Pérez, además de Isabel, nacida en 1885, y su hermano Antonio, ambos ciudadanos destacados de la ciudad de Mercedes y el país, tuvieron otros hijos. Isabel comenzó su instrucción primaria en la escuelita local, recibiendo la enseñanza de Isabelina Rosselló de Plaza y luego de León Plaza, quien fue su maestro por muchos años. A los 13 años ingresa como pupila en el Instituto Crandon en Montevideo, entonces Liceo de Segundo Grado, cuyo nombre era Liceo Evangelista, para continuar con sus estudios secundarios. Fue una destacadísima alumna. Luego continúa con su preparación como maestra, dando sus exámenes libres, los que en aquella época se tomaban en el Palacio Santos, en 18 de julio y Cuareim. Entre sus examinadores había docentes de gran prestigio, como Carlos Bas Ferreira, José Pedro Varela Hijo,
Sáez de Sumarán y Enriqueta Comte y Riquet, fundadora del primer jardín de infantes en Montevideo. Recibido su título, Isabel Rubio regresa a su casa paterna en Duraznito, dictando clases en la escuela del lugar por 1 año y medio. El excelente informe del inspector determinó su traslado a Mercedes, en la escuela número 8, hoy escuela 10. De allí pasó a la escuela 1, donde hoy funciona la 4. En 1912 se aprueba la ley de creación de los liceos públicos en el interior del país, 18 en total. Es así que el Instituto Uruguayo de la ciudad de Mercedes, primer centro de enseñanza medio fundado en Soriano y segundo en el país, dirigido por José María Campos, se transforma en liceo departamental. Ese mismo año se reconoce a las mujeres el derecho a asistir, el derecho a cursar la enseñanza secundaria. Si bien el presidente Valle se había manifestado en contra en un primer momento, luego de oídas las palabras de Luis Alberto Sansi, designado director del flamante Centro Educativo Secundario Departamental, expresó que dejaba el punto a su criterio, confiando en que sabría disponer lo más conveniente. En ese año fueron 30 las mujeres inscriptas. En 1914 Isabel Rubio fue designada por el director Luis Alberto Sansi como profesora de enseñanza secundaria. Tal designación fue una extraordinaria distinción, no solo porque sería la primera mujer en Soriano que desempeñara tal cargo, sino porque se convertiría en una de las primeras de la República. Luego de 2 años de ejercer el profesorado, motivada por razones personales, regresa a Duraznito, donde retoma su labor como maestra durante 1 año, volviendo luego a la Escuela 4, donde permanece hasta 1936, año en que debe retirarse de la actividad de acuerdo a las normas vigentes, debiendo acogerse a los beneficios jubilatorios. La docente abarcó gran parte de su vida a dedicarse a su marcada vocación. Decía Fernando Beltramo, se nace maestro como se nace poeta, y la docencia para ella fue su norte. Ella supo ser no solamente la maestra que soñara Varela, sino que puso y siguió poniendo en el medio que actuó una exquisita feminidad, haciendo que su espíritu noble no se apagara. Y volviendo al inicio de esta columna, comparto lo que escribió el poeta mercedario Elvio Prunell Alzaibar sobre nuestra homenajeada de hoy. Paradigma del bien que es Isabel Rubio, maestra y mujer extraordinaria que tuvo en sus manos el fuego sagrado de la juventud y lo avivó con su palabra hasta lo más hondo. Abrió nuestro pensamiento a todos los horizontes del saber humano. Aún la veo a través de los años, firme, exaltada de idealidad, con los ojos en alto como buscando la cifra de la perfección y la mano segura y exacta en el ademán, como plasmando una imagen. Y es que la juventud era en sus manos abnegadas la arcilla plástica de un sueño luminoso. Por eso polarizó todas las fuerzas de su vida en la enseñanza y por eso tuvo la maternidad lírica de Gabriela Mistral en los hijos de todas las madres de la tierra. Si bien Isabel tuvo que dejar las aulas, dice el profesor Clemente Rugia en su discurso homenaje que se le tributara por sus 50 años de enseñanza, ella siguió actuando con el espíritu docente, siempre abierta a todas las manifestaciones generosas en la obra social, en la obra escolar, en la gota de leche, en los comedores escolares, otorgando becas a estudiantes de modesta situación económica. Y continúa, y no solamente se ocupa de lo que tiene alrededor en su ciudad natal, sino también de los residentes de Soriano en la capital. Contribuyó para el levantamiento del nuevo local del Club Soriano. Estaba casada con don Pedro Telesca, un destacado profesor, ciudadano noble e idealista, con espíritu cultivado,
perteneciente a una familia respetada y apreciada por su compromiso y estímulo a toda manifestación cultural. Su esposo Pedro y su hermano Antonio, destacado martillero, periodista, gran gobernante, ciudadano ejemplar, fueron las dos figuras en el que el amor más puro de Isabel se volcó, nos dice Clemente Rugia. El 28 de noviembre de 1953 fallece su hermano Antonio Rubio. Muchos fueron los saludos de condolencias y reconocimiento a sus valores y desempeño en la función pública que recibió Isabel. El Consejo Nacional de Gobierno, la Cámara de Senadores y Representantes, la Junta Departamental, instituciones públicas y privadas, todos coincidiendo en expresar que el país había perdido a un gran hombre. Fue muy duro el gran sufrimiento que debió superar Isabel. Su fortaleza, personalidad y vocación de servicio se unieron para impulsarla a salir adelante. Como les adelanté, el 19 de septiembre de 1964, la Sociedad Mercedaria tributó un justo y merecido homenaje a Isabel Rubio, al cumplirse las bodas de oro de su designación como profesora del Liceo Departamental. Dentro de los tantos pergaminos, tarjetas, telegramas y notas, en los ecos publicados en El Radical el día 8 de octubre siguiente, se destaca la enviada por un exalumno, Marino González Cardona, que expresa: cuando vemos postergados los más altos valores del espíritu, cuando vemos con dolor el avanzar del descreimiento, el aflorar peligroso de lo mediocre, el ubicarse sin pudor de los irrespetuosos, miramos consternados en busca de la palabra, del gesto, de la ocasión que nos reconcilie con nosotros mismos. Vuestro nombre es, señora, esa palabra. Vuestro ejemplo, señora, ese gesto. No en vano habéis transitado largo camino. No en vano la caliente semilla que sembraste esperanzada, sin dudas y sin pausas, cuajó en el árbol y se hizo flor y se hizo fruto. Bella, abnegada, precursora y defensora de los derechos de la mujer a la educación e igualdad de oportunidades, tal vez o sin tal vez, olvidada, como todos aquellos que han sido motivo de orgullo por habernos honrado con su siembra y reconocimiento. Ella en 1972 tenía 92 años, los que llevaba con notable lozanía intelectual y con la inalterable elevación moral de sus convicciones, decía Washington Locker en su nota publicada en Diario y Acción el 24 de octubre de 1976, quien comenzaba la misma expresando: Soriano es tierra pródiga en personalidades que, de una u otra manera, muchas veces sin recibir el reconocimiento que merecen, ostentan cualidades y desarrollan actividades que tanto significan, con lo que por la influencia de unos y otros forman al fin de cuentas nuestro capital más valioso, el carácter mismo de nuestra sociedad. El legado que nos dejó esta mujer fue reconocido por nuestros gobernantes, incluyéndola en el nomenclátor de Mercedes. Una calle pequeña, al este de la ciudad, lleva su nombre, Maestra Isabel Rubio. Gracias por estar ahí. Juntos debemos generar conciencia para comenzar a rescatar nuestros valores como ciudadanos de este departamento. Agradezco al Centro Histórico y Geográfico de Soriano, profesores Manuel Santos Piris y Washington Locker, Diario Acción, El Radical, por la información y el material que hicieron posible la realización de esta columna. Espero les haya gustado el trabajo que les ofrecí y nos encontramos el próximo sábado en Puerto Cultura. Buen descanso. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura y ahora vamos a lo que llamamos arte a la carta, porque Carmen Gabriela Gómez, la actriz Carmen Gabriela Gómez, siempre nos tiene historias o propuestas súper interesantes relacionadas siempre con distintas manifestaciones del arte. En este caso
Carmen Gabriela nos va a contar sobre Drácula, Frankenstein o el hombre lobo. 3 personajes inmortales en la historia y también en el cine. Así que te escuchamos, Carmen. Hola, hola, ¿cómo están? Daniel, Sandra, querida audiencia de Puerto Cultura, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un material diferente y bastante interesante para mi gusto. Vamos a hablar de Frankenstein, de Drácula y del hombre lobo. ¿Cuál es tu preferido? ¿Son seres mitológicos? ¿Vos crees que existen? Tal vez cuando vas a algún viejo castillo pensás que alguna de estas figuras inventadas o mitológicas o folclóricas se te va a aparecer, lo asociás con alguna de ellas 3. Los días de luna llena te acordás del hombre lobo. Hay mucho cuento por atrás, ¿verdad? Bueno, Frankenstein o el moderno Prometeo fue escrita por la inglesa Mary Shelley en 1818. Es una novela gótica, claramente, donde se habla de la moral científica, la creación y la destrucción de la vida y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. La autora apela a investigaciones sobre el poder de la electricidad para revivir cuerpos inherentes. Frankenstein, acuérdense que fue creado a partir de partes diferentes de cadáveres, y al cual le es otorgada la vida por su creador, que se llamaba Víctor Frankenstein, durante un experimento. Él vivía en un castillo, y bueno, se le ocurrió a partir de partes de cadáveres generar desde un cuerpo inerte una persona que tuviera vida, y entonces esperó una noche de tormenta, que hubieran rayos, que esos rayos atravesasen hacia el interior del castillo, que dieran con una especie de antena que estaba conectada con la cabeza de este ser inerte hasta ese momento y hecho de pequeñas partes, y bueno, y cobró vida. Y era muy alto, medía casi 2,50 metros, tenía los dientes muy claros, el pelo muy lacio y muy peinadito, pero sin embargo tenía los labios grises, y todo el resto era como muy lúgubre, ¿verdad?, en cuanto a su aspecto. Sin embargo, a mí, por ejemplo, de los 3 es el que me genera más ternura, porque me parece que él quiere socializar, quiere acercarse, pero bueno, genera eso, ¿no? Genera desprecio y genera mucho miedo en la gente. Y sin embargo es un tipo inteligente, sensible y es emocional, y él anhela la compañía, por eso se acerca a las personas. También se dice que habla y escribe en francés, alemán e inglés. Admira la belleza y ama ver flores, aves, y tiene muy claro que comiendo carne está comiendo proteínas y demás. Sin embargo, él elige comer raíces y bellotas, entre otras cosas. Por lo tanto, es vegetariano. Es un hombre que, bueno, en fin, como decía Rousseau en su época, los hombres son buenos por naturaleza, los corrompe la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que él es bueno hasta que lo desprecian o le tienen miedo y él no entiende por qué y se transforma capaz que en un ser no tan bueno. Seguimos con Drácula, o el príncipe de las tinieblas. Él fue inspirado en Vlad III, el Empalador. Fue un príncipe valaco del siglo XV, conocido por su crueldad en las batallas que tuvo contra el Imperio Romano, en donde a las personas que combatía las empalaba. Era muy sádico. Y bueno, le sirvió de inspiración para el vampiro literario, ¿verdad? El personaje de ficción fue creado por Bram Stoker en una novela también gótica en 1897, quien combinó elementos también del folclore europeo sobre vampiros con la figura de Vlad, dándole inmortalidad y poderes sobrenaturales. Bueno, ya les dije que la historia sucede en el siglo XV en Rumania. En la novela él es un conde transilvano de la época victoriana que se convierte en vampiro. Puede convertirse en un animal o
desaparecer entre las tinieblas. Por eso es el príncipe de las tinieblas. Él vuela, vieron que vuela como un murciélago, como un vampirito, y tiene la particularidad del vampiro de que chupa la sangre y se alimenta de la sangre de los animales. Entonces este hombre en la ficción, este personaje, con tal de lograr la inmortalidad, penetra, muerde la yugular de las personas que él atrapa, que seduce y que luego termina mordiendo. Esa persona puede llegar a morir, o si muerde a otra puede sobrevivir también y convertirse en otro inmortal, pero es como que la persona lo padece mucho, ¿no? Stoker se inspiró en un castillo, el castillo de Bran, y era un poco lo que les decía en ese momento, ¿no? Al principio, que yo cuando veo un castillo así, me surge pensar en vampiros, en Frankenstein, en Drácula. No tanto en el hombre lobo, porque el hombre lobo, o en fantasmas, en brujas, porque el hombre lobo, permítanme mi exabrupto coloquial, el hombre lobo era un hombre común que vivía en alguna aldea, en algún poblado, y que, bueno, en las noches de luna llena, supuestamente se convertía en hombre lobo. También dice el folclore, sobre todo de la zona sudamericana, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y los gallegos, no toda España, de que esto pasaba cuando llegaba el séptimo hijo varón. Y bueno, sí, es un ser mitológico el hombre lobo, ¿no? Es conocido como el licántropo. Él tiene la particularidad, por el contrario de Frankenstein, de ser feroz, de ser fuerte, es astuto, es rápido, no lo logran atrapar. Muchos dicen de que se puede matar con una bala de plata, pero aparentemente, según el folclore, no sería tan así. Lo que cuenta la historia o relata es que su estado dura apenas unas horas, y que lo puede hacer, él puede convertirse a propósito o involuntariamente, ¿no? Y bueno, y eso de que la luna llena es quien controla la transformación y sus emociones y su necesidad de atacar, de morder, etcétera, etcétera. En otras culturas es bastante diferente el tema del hombre lobo. Creo que más misticismo, más romance y más empatía o lo que nos agrada más a los lectores o a los cineastas, televidentes, es ver más la figura o películas o referencias literarias de Drácula o de Frankenstein. El hombre lobo también, pero creo que en la categoría es de los terceros. Ahora tú me tenés que contar cuál es tu preferido y por qué. ¿Y qué otra cosa sabes de estos tres seres? ¿Te llegó otra información? ¿Te contaron otra historia? ¿Por qué no la compartís con nosotros? Bueno, será hasta la próxima, queridos amigos. Continuamos en Puerto Cultura y recibimos a María Noel Requesén para que haga su catarsis de escritora y nos cuente sobre por qué un escritor también es o puede ser periodista. Incluso, en este caso, María Noel nos va a contar sobre su propia experiencia, porque ella es escritora y es licenciada en Ciencias de la Comunicación y ha tenido que hacer investigación para escribir su novela La Pequeña Biblioteca. Así que muy atentos, sobre todo aquellos escritores que recién están haciendo su primer trabajo y necesitan escuchar a alguien con experiencia, como lo es María Noel Requesén, para contarles sobre esta etapa o esta parte que muchas veces se involucra en la narrativa. Te escuchamos, María Noel. Hola, buenas noches a los amigos y oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Hoy en esta terapia nocturna sabatina que llamamos Catarsis de Escritora vamos a hablar de por qué el escritor puede llegar a ser considerado un periodista.
Y me van a decir, Noel, estás un poco loca, puede ser entre paréntesis, pero me pueden decir, el periodista comunica los hechos que suceden en una ciudad, en un país y en el mundo, los datos, la realidad, le comunica a una población, le comunica al público hechos que suceden en el día a día, y el escritor, sobre todo el de ficción, ¿qué hace? Bueno, inventar historias, crear historias y narrarlas. Pero tienen estas dos profesiones, estas dos vocaciones, tienen muchas cosas en común, como por ejemplo, narrar historias. El escritor lo puede hacer desde un punto de vista un poco más creativo, más de inventar una historia, pero la narra. Y el periodista también narra una historia, porque cuando se está contando un hecho que pasó, un accidente, un robo, un hecho político, se narra la historia de esa información para que sea también un poco más interesante para el público. Otra coincidencia que tienen, bueno, por supuesto, la más obvia es el uso del lenguaje para contar el hecho, para contar la historia que se creó. Y también se apelan las dos, tanto periodistas como escritores, se apela, por supuesto, a la creatividad y a algo que tienen que coincidir, y que esta es una de las mayores coincidencias entre periodistas y escritores, desde mi punto de vista, que es el ser conciso. El escritor, aunque sea una novela, tiene que ser conciso, tiene por supuesto también un poco más de libertad para explayarse en la narración de la historia, pero siempre es, digo yo, conveniente ser un poco conciso, porque si no uno puede entrar en muchos detalles que no tienen, que no hacen más rica la historia, sino que la enlentecen o, como se dice, no la dejan respirar a la historia. Y el periodista, por supuesto, tiene que ser conciso y cuidar bien los detalles para informar la noticia. Otra de las coincidencias entre periodistas y escritores es el interpretar la realidad. El periodista, por supuesto, ya sabemos que tiene que interpretar la realidad, lo que sucede, para contárselo al público, y el escritor también, porque los escritores nos nutrimos de muchas veces de nuestras vidas, de las vidas de nuestra gente, de nuestros conocidos, de lo que vemos en el día a día, de algo que nos llamó la atención cuando fuimos, no sé, a comer a algún restaurante, algo que nos llama la atención caminando por la calle, algo que nos llama la atención en un centro comercial. Interpretamos la realidad para después contarla de una manera más creativa, pero al final del día es lo que hacemos, interpretamos la realidad para contarla, no tal vez con hechos con lo que se dice los datos duros, pero para amenizarla y darle un poco de color. Y la próxima coincidencia, que para mí es la que hizo que yo me diera cuenta cuando estaba escribiendo mi novela que estaba siendo un poco de periodista también, que coinciden en las dos vocaciones, es la documentación y la investigación. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a ponerme un poco autorreferencial para contarles de mi experiencia cuando escribí La pequeña biblioteca. Si bien es ficción, es una novela, y tenemos un poco más de libertad para crear, para inventar, entre comillas, también está bueno que la novela tenga un poco de realismo. Y mi novela, el protagonista es un seminarista. Y si bien yo unos años antes de escribir la novela había participado en un grupo de oración en una parroquia cerca de mi casa en Montevideo, no conocía mucho, por supuesto, de la vida de lo que era un seminarista. Entonces, si mi protagonista era un seminarista, podía tener, como recién les decía, un poco de libertad para crear, pero tenía que investigar cómo era la vida de un seminarista en Montevideo. Me acuerdo que en ese momento, que cuando le empecé a escribir fue más o menos el 2020, había algunas informaciones
en internet que me sirvieron para crear, digamos, la rutina de Francisco Casteldemont, que es el protagonista de la pequeña biblioteca. Me acuerdo que unos años después, cuando la publiqué, había mucha más información y eso me dio muchísima rabia. Pero ahí me tuve que documentar, el buscar información. Bueno, ¿cómo es la vida de un seminarista? ¿Cuántos años son de carrera? ¿Cuál es la carrera que hacen? Facultad de Teología, ¿cómo es? ¿Dónde viven? ¿De qué manera viven? ¿Qué actividades tienen además de los rezos? ¿Cómo es el tema de cuando ellos hacen las prácticas en la parroquia? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese realismo, de esa investigación que hice de lo que podía ser la vida, de lo que era la vida de un seminarista, bueno, uno se puede dar ciertas libertades creativas. Y después otra documentación que hice, en un momento de la historia, este protagonista viaja a dos ciudades, a Medjugorje en Bosnia y Herzegovina y a Roma en Italia. Y yo no conozco ninguna de las dos ciudades. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, el protagonista tenía que viajar a esas dos ciudades en la historia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, me volví periodista y empecé un poco a documentarme sobre dos ciudades que no conocía. Las calles, los lugares donde tenía que ir, y no solamente la búsqueda en internet, que es lo más fácil, sino mandar mensajes a conocidos que hayan ido a una ciudad o la otra, preguntarles, che, se hace esto, dónde es, dónde queda, cómo es, mándame fotos, bueno, toda esa cosa que hacen los periodistas a mayor escala, por supuesto, lo hace también el escritor para documentarse, para crear su historia. Así que sí, los escritores hacemos de periodistas, como los periodistas también hacen de escritores cuando escriben libros, sobre todo de sus áreas de trabajo y de expertise, como se dice. Bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy y nos volvemos a encontrar en un próximo programa, y como siempre les digo, quédense con más Puerto Cultura y con toda la programación de Difusora Soriano 1210 AM. Chau, chau. Continuamos en Puerto Cultura. Y en libros y autores tenemos aquí el nuevo libro del escritor Ruperto Long, un autor que últimamente ha escrito mucho sobre distintos temas sociales, como en este caso a nivel nacional, pero también lo ha hecho sobre temas que han involucrado a la humanidad, como por ejemplo La niña que miraba los trenes partir, una historia trágica que recrea los horrores de los campos de concentración, los horrores y la desesperación de gente, de civiles que fueron llevados a la muerte en una situación muy lastimosa para la humanidad. Historias que no dejan de repetirse. Hoy, Ruperto Long nos acerca El primer disparo. Víctimas invisibles en el Uruguay de la guerrilla. Un libro que, si bien está novelado, él aquí recrea distintas historias que van cosiendo, digamos, todo un entramado que comienza a sucederse desde poquito antes de el golpe de Estado. Entonces aquí en la contratapa dice que durante los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado, la democracia uruguaya se vio sacudida por la aparición de grupos guerrilleros, con la pretensión de querer cambiarlo todo, pronto y a cualquier precio. Con ansias de gloria revolucionaria apuntaban a cambiar la rosca oligárquica y a terminar con la democracia burguesa. Tendría que pasar muchos años de horror para que un puñado de hechos adoptara una decisión valiente que pondría fin a la lucha armada en suelo oriental. Pero claro, hubo daños colaterales, como lo llaman con desdén. Estas páginas noveladas recrean historias de aquellas vidas anónimas que se perdieron trágicamente en ese tiempo, que murieron porque sí, viendo a adolescentes y a jóvenes tomar el camino de las armas sin medir sus consecuencias. Este libro es un libro que nos lleva a la reflexión sobre por qué ocurrió todo lo que ocurrió. A 50 años de esta historia, que ya no es una historia reciente, es historia, y que autores como Ruperto Long la miran con atención, recreando, sí, noveladas en base a testimonios,
sobre lo que se vivió también en la ignorancia, porque gran parte de la población ignoraba lo que estaba ocurriendo. No como ahora que las noticias están al alcance de otra manera. En aquel entonces era la radio, eran los periódicos, después hubo periódicos censurados, hubo problemas de todo tipo, la gente se cuidaba, entonces las noticias no trascendían tanto como podría pasar ahora. Entonces había una gran ignorancia de lo que estaba ocurriendo. Y eso llevó también a que mucha gente creyera cosas que no eran las que se informaban. Pero acá Ruperto Long también incluye fotos de la época, donde nos muestran algunos de los secuestrados por el MLN en situaciones muy difíciles, que uno ve las fotos y se pregunta qué necesidad de secuestrar a alguien, a un joven, por ejemplo, porque era el hijo de un industrial y tenerlo en cautiverio, como un animal, sin comer. Acá se ven las fotos realmente de una forma muy lastimosa, y así también con algunos otros directores de entes públicos, como Ulises Pereira Revolver, por ejemplo, y bueno, uno se pregunta ¿para qué? ¿No? ¿Para qué la violencia? O sea, sobre todo en aquel entonces, donde también habían otros líderes que luchaban por la pacificación. Y bueno, nos lleva a ese punto de reflexión, lo cual tampoco es ajeno al MLN, porque cuando el MLN, después de las elecciones del 85, de la mano, por ejemplo, del Bebe Sendik, hacían las famosas mateadas, ellos hablaban justamente haciendo una mea culpa de lo ocurrido. Entonces todas estas historias contadas por personas, por ciudadanos, que reflejan justamente todo esto que le estoy diciendo en el libro de Ruperto Long, nos lleva a la reflexión de por qué, ¿no? ¿Para qué? Pero parece ser que el ser humano hay cosas que no las termina de aprender nunca, y que obviamente siempre hay intereses que llevan a la violencia y nos llevan por el camino más oscuro. El libro está muy bien narrado, también genera un clima muy especial en cada capítulo, con una hoja en negro, donde aquí se ponen extractos de diarios, comunicados del MLN, que realmente impactan justamente un poco por lo que se estaba gestando y en qué derivó. Así que se los recomiendo. Yo creo que es un libro muy interesante para aquellas personas, sobre todo para las nuevas generaciones que no vivieron esta situación, y que son puntos de apoyo. Por más que están novelados, son puntos de apoyo para la reflexión, junto a otra cantidad de literatura que hay en el mercado. El primer disparo, de Ruperto Long, de Editorial Aguilar, Víctimas invisibles en el Uruguay de la guerrilla. No se lo pierdan. Nos encontramos el próximo sábado con otros libros y otros autores aquí en Puerto Cultura. Le damos la bienvenida al humorista Tito Ramos, quien en Puerto Cultura nos acerca al universo típico de Don Verídico para recrear las fantásticas historias de Julio César Castro, un grande entre los grandes, y Tito Ramos poniéndole voz a sus cuentos. Te escuchamos, Tito. Un sábado más con ustedes. Hola Sandra, Daniel y oyentes de este prestigioso programa. Es un honor para mí participar nuevamente en Puerto Cultura. Creo que ya me ubican, soy Tito Ramos y quiero dejar nuevamente el humor de Julio César Castro en su personaje de Don Verídico. El escritor Mario Delgado escribe en el prólogo de Nadie entiende nada que Joseca nos ayuda a buscar la fuente del optimismo y de la ternura en lo más profundo de nuestras intemperies, y que lo hace con frescura, ternura e historias tan descabelladas como deseosas de ser creídas. También dice que Don Verídico era casi tan conocido como Martín Fierro.
Ahí está Joseca, por lo tanto, hablando o escribiendo sobre cuestiones complejas, relevantes, pero al ser tratada con una ironía feroz del humor absurdo, los lectores comprendemos que, aunque la broma sea una excusa, broma es al fin. Y eso es lo que queda, el humor de carcajada liso y llano, sobre un trasfondo para seguir pensando antes de dormir, que es el momento donde la realidad y la fusión comienzan a perderse sutilmente para hacernos perder pie y terminar creyéndole todo. Joseca era coherente y a cada paso que daba en la realidad le correspondía otro igual en ese lugar geográfico inubicable donde se encuentra el resorte. Inés Baldovino, su esposa, mencionó que muchas veces Joseca le contaba cuentos antes de dormirse y que ver juntos el informativo central era un verdadero espectáculo privado. Siempre tuve la sensación, agregó Inés, de que nuestra vida cotidiana era sospechosamente parecida a alguno de los tantos cuentos escritos por Julio. Después de leer varios libros, uno detrás de otros, de Julio César Castro, así sin parar no solamente pude comprobar que Joseca escribía sobre los grandes temas de la vida, sino que además lo que hacía con una destreza desopilante en el humor, algo que me llevó nuevamente a la carcajada sin control, sin importarme dónde estuviera. Hoy, para culminar, sigo con lo que mencionó su esposa, Inés Baldovino. Dijo que Joseca, al igual que como cuando canta Carlos Gardel, que cada día canta mejor, Julio César Castro cada día escribe mejor. Y yo estoy de acuerdo, Joseca cada día mejor, aunque lo publique. Un caso de confianza con talón desnudo. Hombre, que supo ser asunto para la cuestión de tomarse confianza. Un tal Anodino Pertrecho, el casado con Ligerita Latosa, que se conocieron una vuelta que ella tiró por la ventana el agua de los videos, justo cuando él se asomaba para preguntar dónde quedaba la casa del dentista, porque hacía 14 años le dolía una muela y no quería llegar a los 15. Confianzudo Anodino Pertrecho, pero decía que lo hacía por tímido nomás. Para que no se dieran cuenta de que era tímido, se hacía el gracioso, y tanto le sacaba la silla a una vieja cuando se sentaba, como esperaba que alguno abriera el diario para leer y de abajo le prendía juego con un yesquero. No era malo, pero tenía eso, tenía eso. Cuando se casó entró a la iglesia con patines, que se los había hecho él mismo con rulemanes y no había manera de pararlo. Y llegaba frente al altar y pegaba la vuelta, y al cura no le daba tiempo ni para empezar con los rezos, ¿vio? Que al final el padre de la novia y un vecino se ofrecieron para manotearlo a la pasada y lo cazaron en el aire para que no se le patinara. Muy buscavida, Anodino. El día del casamiento le regalaron 20 planchas eléctricas y 4 más a carbón. Y para la noche las puso en un tablón con caballete y la vendió a mitad de precio. A la hora del baile hubo mucha mujer que planchó. Y una vuelta que cayó por el boliche el resorte fue similar. El Tapio Olmedo se estaba sacando una espina de tala del talón y cayó a Anodino, y lo primero que hizo, sin saludar ni nada, fue agarrar la alpargata del Tapi y tirarla por la ventana para afuera. Rosadito, verdoso, sin saludar ni nada, le reventó un par de higos en la frente. Le colocó nada más que 2 porque no era la temporada del higo y los tenía racionados, los tenía mal. Pero el que se encocorojó el Tapio Olmedo y fue y le dice a Anodino le dijo así, vea, don Bobito, le dijo con destrato el Tape, le dijo, un poco de confianza está bien, porque suele servir para entrar en conversación, pero usted con el cuento de que es tímido se está pasando de bilium. Así que ahora mismo me sale a buscar la zapatilla y me la trae y me la pone donde estaba. Anodino Pertrecho se sacó las semillas de higo de las pestañas y sin chistar salió a buscar las zapatillas. Era de nochecita, los pájaros alboroteaban buscando nidos, las gallinas hacía rato que se habían logrado el equilibrio necesario para pasar la noche durmiendo en un palito. Anodino buscaba agachado
La alpargata no podía estar lejos de la ventana, pero en lo oscuro Anodino levantaba de todo menos lo que buscaba. Botellas vacías, bosta de vaca alargada, piedra con forma de chancleta, de todo hallaba, menos las zapatillas. Como miraba para abajo, perdió el rumbo. Se alejó del boliche y lo agarró la madrugada agachado y levantando cosas. Cuando salió el sol, se enderezó, miró así, miró y vio alpargata que se iba la alpargata. No tuvo que correr mucho para alcanzarla, porque al tirarla por la ventana había caído arriba una tortuga, y la tortuga, ya sabe, es animalito sin apuro, y no había ninguna razón para que disparara con una alpargata en el lomo. Bien amigos, ya sobre el final del programa estamos en La Lupa Literaria, donde vamos a hablar sobre un escritor chino, Liu Cixin, y un libro que marcó en los últimos años, marcó profundamente una visión del mundo muy particular, que fue llevado al cine. Se llama El problema de los tres cuerpos. Así que para todos aquellos amantes de la ciencia ficción, vamos a hablar sobre este escritor chino que antes de ser conocido como tal, trabajaba como ingeniero informático en una central eléctrica de Jiangquan, provincia de Shaanxi. No sé si lo estoy pronunciando bien, me temo que no. Liu Cixin ha escrito otras novelas de ciencia ficción y generalmente a lo que apunta es a mostrar el cómo China se puede desarrollar en el futuro, como es el caso de la novela que vamos a analizar, El problema de los tres cuerpos. ¿De qué trata la novela? Y voy a tratar de sintetizar algo bastante complejo, pero bastante complejo. Vamos a ver hoy el primer libro, porque en realidad es una trilogía. La trilogía se llama El recuerdo del pasado de la Tierra y se compone por El problema de los tres cuerpos, El bosque oscuro y El fin de la muerte. En la primera parte, lo que nos cuenta es cómo una científica que trabaja para un programa de búsqueda de vida extraterrestre envía un mensaje utilizando al Sol, a nuestro Sol, ¿verdad?, como, digamos, un disparador de ese mensaje, de esa onda, buscando obtener una respuesta. ¿Y qué ocurre? Bien, lo logra. Eso es lo importante, que lo logra. Hace contacto. Pero ¿qué pasa? Recibe una respuesta. O sea, encuentra el contacto en un planeta con 3 soles. Ahora, ¿cuál fue el error en todo esto? El error fue responder ese mensaje, que lo hace a escondidas y revela la ubicación de la Tierra. ¿Y por qué? ¿Y qué ocurre? Bien, la novela hace un salto en el tiempo, ¿no? Entonces, 30 años después, otro científico descubre que en ese planeta, de donde viene la señal, ese planeta compartía una órbita con 3 soles. Y que el sistema, ese sistema en el que se mueven estos astros, ha entrado en desequilibrio. Y que sucede frecuentemente, o sea, cada tanto tiempo entra en desequilibrio. Entonces, ¿qué ocurre acá? La civilización que había contestado al mensaje, aquel mensaje enviado hacía 30 años, ahora está viniendo hacia la Tierra y que está tecnológicamente mucho más avanzados que nosotros y que vienen con intenciones de quedarse a vivir en la Tierra, y al parecer se sabe que son hostiles, o eso es la idea que se tiene de acá. Esta primera novela de ciencia ficción es una novela de las que se catalogan como duras. ¿Por qué? ¿Qué significa el término duro? Que es una novela que tiene muchos conceptos y explicaciones científicas que no son para cualquier lector. O sea, hay que leerla con mucho cuidado y con un ritmo lento, incluso para los que están familiarizados con las teorías que el autor expone. No obstante, también es muy atractivo porque permite reflexionar. Es un ejercicio, la literatura es para eso, ¿no? O sea, hay todo tipo de literatura, pero esta en particular nos desafía para que nosotros busquemos información.
sobre esta posibilidad. La posibilidad de que exista un sistema en el que tres cuerpos puedan coexistir de manera armónica sin desbalancearse, teniendo en cuenta las fuerzas, ¿no? Y las velocidades en las que se mueven y trasladan por el espacio sin que la vida que transcurre en un planeta se altere, sin que nadie se dé cuenta. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces esto nos lleva a otro nivel de pensamiento. O sea, ¿qué ocurre con nosotros? Porque nosotros también estamos en esa situación. O sea, la Tierra, el Sol, la Luna. Tres cuerpos. La Tierra gira en dos velocidades. Gira a 1.674.000 kilómetros por hora en su eje y a 107.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Ya ahí es un movimiento importante. La Luna gira en torno a la Tierra a 3.700.000 kilómetros por hora. Pero, ¿qué pasa? La velocidad varía porque la órbita de la Luna es eclíptica y esto lo hace más complicado todavía. Dicen los científicos que no hay otra Luna con una órbita eclíptica alrededor de otro astro en el universo, y eso lo tenemos nosotros. El Sol, ¿qué ocurre? La Tierra gira alrededor del Sol a 107.000 kilómetros alrededor, ¿no? Como había dicho. O sea, nosotros vivimos en un sistema que también son tres cuerpos. Pero ¿qué pasa con la galaxia? La galaxia también se mueve a 230 kilómetros por segundo, en uno de los brazos donde estamos nosotros. Y eso tampoco es constante. Y nosotros no notamos nada, como que no se moviera nada. ¿Se ha podido demostrar la teoría de los tres cuerpos? No. Consulten en la historia, hay mucha información sobre esto. La ciencia no ha podido demostrarlo como todo lo que la ciencia hace, que es demostrar científicamente, en un banco de prueba, digamos, cómo funcionan las cosas. O sea, nunca se pudo demostrar matemáticamente y no hay ninguna fórmula que lo haga. Ojo, esto que les digo no es una teoría, no es nada que se me ocurra a mí ni a otros locos por allí. Esto es real. O sea, no se ha podido demostrar en ningún laboratorio, pero nosotros creemos que sí. Y que no puede haber otra explicación. Nadie lo ha podido hacer. En la novela, ese planeta que se produce ese desbalance y cada tanto tiempo, cada tantos ciclos se destruye todo, se llama Trisolaris. Es un planeta habitado que debido justamente a que las fuerzas cada tanto se desbalancean, se altera todo, la civilización se destruye muchas veces durante cada tantos miles de años, una cosa así, o cada tantos siglos. Y ellos, los habitantes, los trisolaris, o los trisolarianos, han evolucionado más en la ciencia que nosotros, justamente por ese desafío natural que se les presenta. Y también tienen un sistema moral más elevado que el del ser humano, lo cual también entra en conflicto en determinado momento con los intereses humanos, ¿no? Otro detalle que la novela tiene para nosotros es que los nombres de los personajes son todos chinos. Entonces nos cuesta muchísimo recordar esos nombres, porque como yo le dije al comienzo, tampoco los sé pronunciar. Entonces eso es complicado, pero bueno, nada es imposible y la novela es muy buena, está muy bien hecha, muy bien contada, a pesar de las dificultades que presenta, pero acá el desafío es leerlo y por algo se ha convertido en un boom editorial y se ha hecho la película. Bien, esta novela comienza como comienza la película, por si alguno la vio o va a ver la película en Netflix. La novela comienza, o la historia comienza cuando la Revolución Cultural China, en los años 60. Y allí se prohíbe todo lo que tiene que ver con la cultura occidental. Todo, absolutamente, incluso hasta la ciencia. Lo cual realmente, bueno, es muy duro lo que muestra la película, lo que muestra incluso el cine, me refiero, ¿no? Porque sucede que bueno, que al padre de la protagonista lo ejecutan porque él no se quiere apartar de la ciencia. E incluso la que lo ejecuta es una de sus alumnas. Es tremendo, pero miren que esto linda con la realidad, ¿eh? Esto no es ficción.
Es así que bueno, que esta historia comienza de esa forma tan trágica y va subiendo. A la protagonista no la matan, ¿sí? Porque la necesitan. Toda esta parte histórica que cuenta el autor es muy interesante porque nosotros conocemos poco sobre la historia de China. Sin duda, en una época muy violenta donde esta joven astrofísica ve cómo el ejército mata a su padre, que era profesor, y es, bueno, como le dije, es asesinado, creo que hasta por su propia, una de sus alumnas, y él muere por defender la ciencia, o sea, por enseñar ciencias, por enseñar ideas que estaban en contra de la revolución. En 1967, eso sucede en la Universidad de Pekín. Luego, la joven astrofísica es enviada a cortar árboles por 2 años hasta que es llevada a Mongolia y después llevada a una prisión donde es reclutada para un experimento secreto que los científicos chinos están realizando, pero necesita justamente los conocimientos de ella, de esta joven astrofísica. Y la condición es que ella debe trabajar en ese lugar hasta el día que se muera. Ella, la protagonista, acepta porque, bueno, afuera del laboratorio su destino sería peor. Y allí por lo menos está mentalmente ocupada. A partir de ese momento todo comienza, digamos, situándonos en el año 2007, con varios saltos al pasado. Entonces comienza todo ese misterio alrededor de la trama central, que cuenta cómo la civilización extraterrestre se va comunicando con distintos científicos y civiles, y algunos de ellos los ayudan, hay un grupo que los ayuda, pero todo eso que está muy oculto. Esta historia, el problema de los 3 cuerpos, llega a ser conocida porque su original fue enviado incluso a concursar a los premios Hugo, que es un certamen anual de obras de ciencia ficción. Pero bueno, alguien no estaba de acuerdo a cómo se llevaba adelante el proceso de selección de obras y cómo se dejaban afuera otros autores que no fueran del mundo occidental. Entonces alguien se retira y es que entra en juego esta novela del problema de los 3 cuerpos. Así que esa imparcialidad del concurso literario hace que, bueno, que este escritor, Liu Cixin, llegue como finalista y obtenga el primer premio. Entonces así es conocido a través de los premios Hugo, ¿no? Y se convierte en un bestseller. Y el autor escribe la segunda y la tercera parte, ya con Netflix involucrado en el desarrollo de lo visual, y también con el permiso del gobierno chino, porque en su momento no había estado de acuerdo. En el actual, ¿no? En la historia hay un juego que se introduce para que ciertas personas lo hagan, pero no es exactamente un juego, es como una aplicación a través de un juego simulado, como una herramienta conocida para los humanos, ¿verdad? Pero es como un primer acercamiento hacia la civilización extraterrestre que está viniendo hacia acá. ¿Qué se pretende demostrar? Que las leyes físicas que nosotros conocemos no son como las han contado y que la ciencia actual está en crisis. Es posible que el escritor chino Liu Cixin nos esté queriendo decir alguna verdad, no sé, por eso hay que leerlo, no lo sabemos, hay que leer esta novela o ver la serie también. ¿Es realmente el sistema solar estable según lo que nos han contado? A todo esto nos lleva a Liu Cixin. Actualmente hay científicos que exponen teorías que cuestionan la ciencia actual tal como la conocemos. Por esto es que el escritor Liu Cixin, a través de la ciencia ficción, como han hecho muchos escritores en la historia, nos están llevando a otro nivel de reflexión. Vuelvo a decirle, novela difícil de leer, sí, pero está muy bien construida. Y con todas estas ayudas yo creo que hay que leerla. La serie está muy bien, pero la serie lo que tiene que estar muy abreviada. Entonces hay muchos más datos que llevan a estas reflexiones desde lo literario. Por lo tanto, traten de conseguirla. Y bueno, y si no pueden, traten de ver esta serie
que más allá de la ciencia ficción nos deja mucho, pero mucho para pensar. Nos encontramos con otro libro para analizar el sábado que viene. Adiós. Y bien, hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar de todo esto con ustedes, estén donde estén. Mi nombre es Daniel Kors y en nombre de Sandra Rush, en nombre de Carmen Gabriela Gómez, en nombre de Mariano El Requesén, de Diego Sabela, de Tito Ramos, de José Ferreira, de Melanie Fay, les decimos gracias. Nos encontramos el próximo sábado con más Puerto Cultura, pero no se vayan porque la programación de Difusora Soriano continúa con lo mejor de la radio, así que no se vayan.